Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Feliz sábado. ¿Cómo se siente la iglesia de Dios? Qué bueno, nos alegramos grandemente. Que todos estén bien en este día que es especial, ¿verdad? Porque es un día nuevo que el Señor nos ha dado. No porque sea santo, porque el sábado es santo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a la visita que se encuentren en medio nuestro, a las personas que vienen por primera vez a esta programación que tenemos desde el miércoles acá. Mi hermano, bienvenido. A la hermana ya, bienvenida sea usted. Y a cada uno de ustedes, hermanos, le damos la bienvenida a este programa especial de Semana Santa. ¿Cómo se titula? Jesús venció. Gloria a Dios. Hoy continuamos con esa programación especial. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy interesante. Se titula Victoria en la Cruz. Hemos traído una persona muy especial para que nos desarrolle ese tema. Pero fíjense que la victoria en la cruz, sabemos de la victoria, sabemos que la victoria es algo que se obtiene después que hay una batalla, después que hay una lucha, ¿verdad? Pero en la cruz, precisamente, en un madero así, en algo que sirvió de tortura, donde muchos miles de cristianos fallecieron en ella, muchas personas fueron sacrificadas de manera inhumana. ¿Cómo pudo haber victoria en algo tan, cómo decirlo? Tan macabro, tan cruel. Pero fíjese que sí, que hubo victoria. Y ese madero que fue usado como un instrumento de tortura por mucho tiempo, pudo ser transformado en algo victorioso y de salvación para nosotros. Pero no adoramos el madero, adoramos a quien dio su vida allí por nosotros. Les invito a que se pongan de pie para que cantemos nuestro himno tema de esta programación especial.
Amén. Gloria a Dios. Incline su rostro allí donde usted esté y oremos. Amante Padre Dios, bendito tu nombre y alabado por los siglos. Te damos gloria y honra en esta noche, Señor, y bendecimos tu santísimo nombre. Te damos gracias, Padre, por cada bendición que usted nos ha dado, Señor. Por este día maravilloso que usted nos ha dado, Padre. Por el respirar, Padre amado. Por el compartir con las familias, con los amigos, con cada persona que nos ha tocado, Señor Dios, hablar en este día. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu benevolencia, por tu fidelidad, por tu amor. Permite, Padre amado, que en esta noche nosotros podamos, Señor Dios, continuar celebrando, Padre, esa victoria, Señor, que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Y que ella sirva, Padre amado, para que nosotros podamos abrir nuestro corazón cada día más y más al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Te damos gloria y honra a ti, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Las autoridades judías no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pilato, pues, salió afuera hacia ellos y dijo: ¿De qué acusan a este hombre? No se lo hubiéramos entregado si no fuera un criminal. Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Esto lo dices por tu cuenta? ¿O porque otros te lo han dicho de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los jefes judíos. No. Mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey. ¿Tú dices que soy rey? Yo nací y vine al mundo con un solo propósito: de decir la verdad. Todo el que es de la verdad me escucha a mí. ¿Qué es la verdad? Y Pilato salió otra vez afuera a donde estaban los judíos. Yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero... Ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Le respondieron a gritos. ¡Libera a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Y Barrabás era un ladrón. ¡Suelta a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas
la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús, le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, aquí se lo traigo, para que vean que yo no he encontrado ningún delito en él. Miren, ahí tienen a este hombre. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. ¡Crucifícalo! 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 Pues llévenselo. Ustedes crucifíquenlo. Porque yo no encuentro ningún delito en él. En nuestra ley dice que debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. ¿A mí no me hablas? Recuerda que tengo la autoridad para liberarte. Y también para crucificarte. No tendrías autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba librar a Jesús. Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es un enemigo del emperador. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gabata. Era el mediodía del día de la preparación de la Pascua, y Pilato dijo a los judíos: Aquí está su rey. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Nosotros no tenemos más rey que el emperador.
Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que... Este hombre dijo: soy rey de los judíos. Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados habían crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también su túnica, que no tenía ninguna costura, que era de un solo tejido. Por tanto, se dijeron entre sí: no la rompamos, más bien echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba parados allí, dijo a su madre: Ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: Yo tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando Jesús probó el vinagre, dijo: Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu.
Las autoridades judías pidieron a Pilato que les quebraran las piernas de los hombres crucificados y que bajaran los cuerpos de las cruces. Solicitaron esto porque era el día de la preparación y no querían que los cuerpos se quedaran en las cruces el día de reposo, porque era un día muy solemne. Fueron los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Y al momento le brotó sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán a aquel que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de 33 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Buenas noches y feliz sábado para todos. Así nosotros podemos caer, pero nos podemos levantar en el nombre de Jesús. Mi Señor, aquí estoy una vez más, sé que he fallado, el pecado me arrastró y estoy postrado, no hay fuerza en mí, me siento morir, oh mi Dios, sé que un día prometí no defraudarte, pero confié en mis propias fuerzas y me han fallado. De mí el mundo se ha burlado, me ha llevado a lo más bajo. Oh
aunque el diablo me acuse, veo en la cruz aquel que a mi vida le dio la salud. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Yo me levanto en su nombre, y aunque el diablo me acuse, veo en la cruz aquel que a mi vida le dio la salud. Ese es mi Jesús. Amén. Uno de los primeros recuerdos que tengo de niña era cuando mis padres todavía estaban casados. Recuerdo que era Navidad. Estábamos todos reunidos en la mesa. Comimos todos juntos, hacíamos chistes y demás. Para mí es uno de los recuerdos más felices que tengo porque mi familia estaba unida. Mi papá bebía mucho, era alcohólico. Y cuando tomaba, se convertía en alguien diferente, porque me pegaba a mí, le pegaba a mi mamá. Era muy complicada nuestra relación. Cuando bebía era como si fuese otra persona, ¿sabes? Mi mamá entendió que no había solución y se fue. Yo me quedé con mi padre porque no quería dejarlo solo. Y desde eso dejamos de estar unidos. Cuando mi papá me golpeaba, no sé cómo, pero tenía que defenderme, porque si no salía de allí, imagínate, tenía que hallar una solución. Yo me culpaba por eso, porque mi familia decía que mi papá bebía por mi culpa. Un día entré a mi habitación y me dije, no quiero vivir más. Lo decidí y dije que no quería vivir más. Para mí no tenía sentido seguir viviendo. Recuerdo que me acosté en la cama y comencé a llorar. Lloraba, lloraba y lloraba. Reuní varios remedios que tenía en mi habitación y me los tomé. Cuando me estaba tomando los remedios, mi papá entró a la habitación y preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le dije que él me había dicho que yo no era su hija, que no merecía su amor. Me miró y me dijo, ni para matarte sirves. Me agarró por el brazo y me llevó a la cocina. Y cuando me llevó hasta la cocina, tomó un cuchillo, me lo dio y me dijo, ¿quieres morir? Entonces tienes que hacer las cosas bien. En ese momento sentí tanto miedo que corrí hasta mi habitación y comencé a llorar. Lloraba mucho. Y yo, cuando comencé a llorar, mi papá entró en la habitación, me miró y me dijo, yo no soy tu papá, tú no tienes padre. Escuché que abrieron el portón y alguien apareció en mi ventana y me preguntó, ¿por qué estás llorando? Era una mujer. No la recuerdo, no podría describirla, pero me preguntó por qué lloraba y le dije que porque la vida no tenía sentido. Mis padres no me aman, nadie me quiere. Me miró y me dijo, pero Dios te ama y Él te está cuidando, solo que no lo entiendes. Sé que sientes mucho dolor, pero Dios te está protegiendo, solo tienes que confiar. Recuerdo que empecé a llorar mucho. Entonces me entregó un panfleto que hablaba sobre la venida de Jesús. Y cuando lo tomé, se fue. En ese momento, supe quién era Dios. Vine para Brasilia a la casa de mi madre. Aquí conocí a un chico llamado Gabriel. Y me preguntó, oye, ¿quieres ir de caravana conmigo? Le dije, ¿caravana? Me explicó que era
cuando la gente iba de iglesia en iglesia. Le dije que no sabía de qué iglesia era él y me dijo que era adventista. Le dije, ¿en serio, Gabriel? Y me dijo, ¿en serio? Desde hace tiempo estaba estudiando la Biblia, pero por la pandemia no había tenido tiempo de asistir a la iglesia y me había mudado recientemente. Entonces, insistió en que me fuera con él. Y le pregunté cuándo era. Dentro de 2 días, me dijo. Hablé con mi mamá y me dijo que podía ir. Entonces nos fuimos a la caravana. Visitamos 7 iglesias el mismo día. Fui a las 7 iglesias con Gabriel. Cuando llegamos a la última, el pastor Andrés, quien era del distrito de Pedregal, me preguntó, Mayres, ¿qué impide que te bautices? Le dije, nada, pastor. Me bauticé el mismo día de la caravana. Pisé la iglesia y me bauticé. A veces me pregunto, ¿qué pensará Dios de mí hoy en día? Y me alegro mucho porque me sentía sola y reconozco que había alguien a mi lado. Y cuando me pongo a pensar en mi vida entera, los detalles, todo confabuló para que hoy estuviera aquí, para ser la persona que soy hoy en día. Y creo que Dios me ve superando todo esto, no sola, sino con la ayuda de Él. Creo que es una gran alegría. A mí me llena porque hoy en día tengo a alguien conmigo, tengo a alguien que me ama, alguien que me acompaña. Para mí eso es lo más importante. Creo que no necesito más. Es todo lo que yo quería. ¿Cómo sería mi historia sin Dios? Buenas noches, queridos hermanos. Feliz sábado con Cristo. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, a ti sea la gloria y la honra porque solo usted es digno de merecerla. Amén. Gracias, Señor, por este sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Señor, que en este momento podamos entender que solamente tenemos una idea vaga del sufrimiento que usted pasó allí. Y solo lo hizo para salvar a la humanidad. Ayúdanos, Señor, a aceptarlo con gracia, esa gracia inmerecida y ese amor que usted manifestó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por amor a Jesús. ¿Pueden sentarse? En esta noche lleva como título el tema Victoria en la cruz. La imagen de la cruz despierta las más diversas reacciones. Las cruces están vinculadas en estatuas, como muchas veces lo vemos con la película de Jesús. También la vemos en las calles. Muchas personas tienen la costumbre o la cultura de que si uno de sus familiares fallece, ellos ponen una cruz. Pero también es cierto que están estampadas en algunas banderas de algunos países, como es el nuestro, que divide los colores. También podemos verla como en los lugares más tristes y desolados como es los cementerios. También nos recuerda la persecución que hubo en aquel entonces por los cristianos. En la cultura popular, la cruz se transformó en un símbolo de salvación y vida eterna. ¿Cómo lo hizo? A través de Cristo Jesús. Eso que muchas veces se convierte en algo triste, tenebroso o mayormente como algo inalcanzable, solamente a través de Cristo Jesús podemos obtenerlo. La cruz es el punto culminante y decisivo entre el conflicto del bien y contra quién más, y el mal, exactamente. Fue la prueba definitiva por la cual Jesús tendría que pasar en favor de la raza humana. Si él fallaba en el último segundo de su misión, ¿qué iba a pasar?
se iba a perder toda la raza humana. A pesar de que él tenía poder en el cielo y en la tierra, Jesús tenía que soportar todo el dolor del Calvario para cumplir su misión. El precio de nuestra redención exigía solo el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús para redimirnos del pecado. Pero el camino que transitó no fue solamente el de la muerte, sino también de un dolor indescriptible, de una angustia sin medidas. Usadas por los pueblos antiguos, la cruz era un instrumento preparado para aquellos criminales que ya no tenían, vamos a decir, remedio. Era para los criminales más altos. Cerca de 500 judíos fueron crucificados por días durante el cerco de Jerusalén, en torno a los años 70 después de Cristo. Faltaron espacios y árboles y cruces para poner a aquellas personas crucificadas. Los soldados crucificaban a los cristianos por mera diversión. ¿Cómo lo hacían? Agarraban a los cristianos, vamos a decirlo así. Imagínense esa cruz. Ellos extendían los brazos lo más que pudiera esa persona aguantar y lo crucificaban allí. También ellos se deleitaban crucificándolo con la cabeza hacia abajo. Otra forma de tortura cruel que utilizaban era utilizar sus partes íntimas y también crucificarlas. Un medio de tortura, ¿no verdad?, que nadie puede describir. Generalmente, un grupo de 5 soldados realizaba este trabajo de forma profesional. Estaba liderado por un grupo que escoltaba al prisionero hasta el lugar de la ejecución, generalmente cerca de tumbas o de fosas. Él tenía que asegurarse, oiga el trabajo del soldado, pero eran unos trabajos especiales, tenía que asegurarse que el condenado no muriera antes de la hora. O sea, tenía que ejecutar una serie de cosas. Simón de Cirene fue obligado por el soldado romano cuando Jesús llevaba la cruz. Esa cruz no fue preparada para Jesús. ¿Para quién fue preparada? Para Barrabás. Por eso tenía una altura demasiado exagerada, porque no fue preparada para Jesús. Él la llevó hasta allí y Jesús fue crucificado desde ese entonces. Pero ¿qué pasó con esa crucifixión de Jesús? Antes de eso, él fue enjuiciado ilegalmente, fue maltratado y llevado hacia la cruz. Fue azotado con un lazo que utilizaban los romanos. Déjenme describirle un poco ese lazo. Ese látigo con el cual maltrataron o golpearon a Jesús tenía en sus puntas metal y a la vez huesos. Cuando daba el latigazo en la espalda o cualquier parte de su cuerpo, llevaba un poco de la carne de Jesús hacia atrás. Y así lo golpearon varias veces. O sea, tenemos solamente una idea muy vaga del sufrimiento de Jesús. Todavía, la imagen que podemos ver no se compara al sufrimiento que él recibió. Y les voy a describir los dolores que sentía una persona en ese momento. Después de un corto periodo en la cruz, los fuertes calambres, el adormecimiento y el enfriamiento de las pantorrillas y de los muslos causados por la compresión debido a la flexión de las rodillas, habrían forzado a Jesús a arquear su cuerpo poniendo la barriga hacia adelante y el cuello hacia atrás. O sea, Jesús no tenía un apoyo en los pies como uno lo ve en la película. Jesús estaba en esta posición, así. Él tuvo que estercar su barriga y echar su cuello hacia atrás para poder extender su pierna. Era una tortura muy fuerte, ¿no verdad? Dice que Jesús nada más no estaba pasando por el sufrimiento físico, también estaba pasando por un dolor espiritual. Y dice aquí, Jesús se hizo maldición para salvarnos. En la mentalidad bíblica, si alguien moría colgado en un madero, era porque había sido maldecido ¿por quién?
por Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, según Gálatas 3:13. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justificados de Dios ante Él. En la cruz Jesús no sufrió por la maldición, fue hecho maldición. No murió como pecador, sino como pecado. Los pecados de toda la vida, de todos los seres humanos, de todas las épocas, fueron colocadas sobre Cristo. Ese es el proceso del Padre con quien Jesús tenía, o sea, esa relación que Jesús tenía con su Padre. Jesús tenía una profunda unidad con la eternidad y tuvo que sentir una separación. Eso provocó una angustia infinita en Jesús. Eso lo llevó a clamar lo que se registra en Mateo 27:46. Dios mío, y a la vez una pregunta, ¿por qué me has desamparado? Una oscuridad sobrenatural envolvía el cuerpo de Jesús, ocultando la presencia de Dios y de los ángeles. Pero Jesús no lo podía sentir. Él estaba bebiendo la copa de su ira contra los pecados del mundo. Una copa que pidió al Padre que le fuese quitada. A Isaac, el hijo de Abraham, le fue quitada esa copa, pero al Hijo de Dios no. Jesús se identificó con el pecado a tal punto que imaginó que el Padre lo estaba rechazando para siempre. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 701, cito textualmente: al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podía comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Aunque no vio una puerta de salida, no desistió y lo hizo por nosotros. Es duro, ¿no verdad? Más duro es cuando nosotros les predicamos a la persona y le decimos que Cristo viene, que Cristo está pronto a venir. Y nos dicen, hace mucho tiempo escucho que Cristo viene y no llega. No piensa que el Señor le esté esperando por ella, o no piensa que va a fallecer y que ya el Señor llegó en ese momento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos que cuando el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto, comenzaron a murmurar. Por eso vinieron serpientes venenosas y comenzaron a picarlo, a morderlo, y ellos comenzaron a fallecer. El Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y una asta, ¿no verdad? Y que la colocara, y que todo aquel que mirara esa serpiente colocada allí sería salvo. Muchos de aquellos no tenían ni siquiera la fuerza física para mirar la serpiente, y otro levantaba su cabeza para que mirara la serpiente, que aquella entonces en el asta, y fuera salvo. Asimismo, nosotros mediante la fe en Cristo Jesús podemos ser salvos. En el camino hasta el Calvario, Jesús sufrió el ataque mortal de la serpiente, Satanás. Fue herido por el enemigo que lo hizo sufrir al máximo para que desistiera el plan de salvación. Como un pecador, no pudo contener su deseo incontrolable de tortura y matarlo, por más
que eso lo perjudicara también a él mismo. El pecado es así, siempre llega a la autodestrucción por más ilógico que parezca. La promesa que Dios le hace a Adán y a Eva en el Edén, en Génesis 3:15, se estaba cumpliendo. Ellos descubrieron el mal en un árbol. En un pedazo de árbol Jesús entregaba su vida. Sí, en el paraíso la serpiente habló desde un árbol, lo que trajo destrucción. El acto salvador de Cristo de lo alto del madero trajo redención a cada uno de nosotros. En Romanos 5, el apóstol Pablo presenta a Cristo como el segundo Adán, que acertó donde el primero falló. Por un hombre, o sea, Adán, entró el pecado en el mundo y por un hombre pasó a todos los hombres. De la misma forma, por un hombre, la gracia y el don de Dios abundó. Cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. No podemos ser indiferentes a tan inmenso amor. Su sangre es capaz de perdonar pecados, transformar hogares rotos, arreglar familias destruidas, hacernos personas más felices y mejores. Por medio de su sangre podemos encontrar un motivo nuevo para poder existir. Cada uno de nosotros, o por lo menos pienso yo, después de la pandemia pensábamos que la raza humana iba a ser vamos a proyectar más amor el uno con el otro, más aceptable, y fue todo lo contrario. El mundo va tan en degrado, tan rápido, que no se sabe cómo vamos a ver el día de mañana o cómo va a tocar a una de nuestras familias. Sabemos que muchos hogares, como es el mío, no están completos con los miembros al ser cristianos o alejarse de los caminos del Señor. Pero mirando a la cruz, mirando a Jesús, ese que murió y resucitó, nosotros podemos obtener esa victoria. Vamos a mantenernos en la carrera de la fe para que un día no muy lejano podamos vivir en esa nueva vida que el Señor nos promete a cada uno de nosotros. Jesús satisface la justicia divina. La cruz también revela la enormidad y la malignidad del pecado. Una de las mejores definiciones del pecado es dada por el apóstol Pablo en 1 de Juan 3:4. Porque la transgresión de la ley es que la paga del pecado es transgresión de la ley. La conexión de Dios con la ley es identidad y sobre todo es amor. Hay una parte aquí que dice en el deseado de todas las gentes, y quiero citarle, ningún ángel, por más exaltado que sea, podría morir por nosotros. Los ángeles no son divinos ni eternos. Su vida no sería suficiente para pagar un precio eterno. Cristo es diferente. Él es vida. Así, la deidad no envió a un ser creado para morir por nosotros o por nuestro pecado. Dios no tercerizó su obra de la redención. Él se dio a sí mismo en Cristo. De cierta forma, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Jesús es divino y también humano. La salvación viene únicamente mediante Cristo y su sacrificio. En su humillación, Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido, era el vencedor. Fue reconciliado como expiador de pecado. Los hombres pueden ejercer el poder sobre su cuerpo humano, pueden herir sus santas sienes con corona de espinas, pueden echar suerte sobre sus ropas, pero no pueden quitarle su poder de perdonar pecados. La cruz fue la pieza por la cual Jesús arregló al mundo roto por el pecado, pero no fue tan fácil como muchos de nosotros pensamos. Ahora bien, hermanos, ¿cuántos testimonios necesitamos? ¿Cuántos sermones necesita la raza humana para comprender lo que Cristo hizo allí en el madero?
Necesitamos pasar momentos tan angustiosos para poder clamarle al Señor, heme aquí, o aquí estoy, o úsame conforme a tu voluntad. Mientras estaba estudiando el tema, vi como muchos filósofos describían como la cruz como algo terrible e incalculable. No encontraban qué palabra utilizar para la muerte de Cristo Jesús. A pesar de que ellos vieron que era algo ilegal, porque fue de noche llevado, torturado y hacer las cosas más terribles que nosotros no nos imaginamos. Pensaba, ¿hasta cuándo nosotros nos sentiremos bien en este mundo lleno de dolor? ¿O hasta cuándo las personas serán receptibles para las palabras que se encuentran en la Biblia? Muchas veces las personas entienden pasando un momento difícil. El ser humano no fue creado para sufrir, para pasar maltratos, para ver enterrar un hijo a un padre. O por qué no, estar sufriendo o padeciendo en un hospital. El ser humano fue para salvación, vida eterna y no para morir. Oramos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias Señor te damos por ese sacrificio que hiciste para cada uno de nosotros. Ayúdanos Señor a valorarlo, a ponerlo en práctica con otras personas, Señor, compartir tu palabra. Te vamos a presentar nuestras familias que no te conocen, aquellas personas que se han alejado de tus caminos, para que conforme a tu voluntad usted trate con cada uno de ellos. Son hijos pródigos, Jehová. Usted como pastor va detrás de esas ovejas. Aumente nuestra fe cada día. Pedimos por aquellas personas que están aquejadas de salud, Señor, para que pase su mano como médico por excelencia. Restaure corazones rotos, hogares que están pasando por momentos difíciles, que le inviten a entrar y usted morar en ellos. Le presento la salud también de mi padre. Usted conoce su situación, pero estamos confiadas en que usted va a hacer la obra. Siga ayudándonos individualmente, Señor, y que todas las cosas que podamos hacer sea siempre alabar y glorificar su nombre. Por amor a Jesús. Jesús la muerte venció.